Imagínate esto. Estás en el programa de televisión más exitoso de toda Latinoamérica. Millones de personas te aman. Eres una estrella. Tienes fama. Tienes dinero. Tienes todo lo que siempre soñaste. Y un día decides irte. Decides dejarlo todo. Decides darle la espalda al programa que te hizo famoso, a los compañeros que te ayudaron a llegar ahí, al hombre que te creó como personaje. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué fue tan grave que te hizo abandonar lo mejor que te había pasado en la vida? Bueno, esa es la historia de Carlos Villagrán, el hombre detrás de Kiko. Y te advierto, esta historia tiene de todo. Tiene ambición, tiene ego, tiene traición, tiene arrepentimiento y tiene una verdad que, hasta hoy, nadie ha contado completamente. Hoy te la voy a contar, toda, sin filtros, sin tomar lados, solo la verdad. ¿Quién es Carlos Villagrán? Antes de Kiko, antes de hablar de la traición, antes de hablar de la pelea, necesitamos entender quién era Carlos Villagrán antes de El Chavo del Ocho, porque la gente piensa que Villagrán siempre fue Kiko, que nació siendo Kiko. Pero no, había un hombre antes del personaje, y ese hombre tenía su propia historia. Carlos Villagrán Eslava nació el 12 de enero de 1944 en Querétaro, México, y mira, su infancia no fue fácil. No creció con lujos, no tuvo las mejores oportunidades. Era un chico normal, de una familia normal, en una ciudad que no era exactamente el centro del entretenimiento mexicano. Pero Carlos tenía algo, tenía carisma, tenía esa energía que hacía que la gente lo mirara. Desde chico era el gracioso del grupo, el que hacía reír a todos en la escuela, el que siempre estaba haciendo payasadas. Y en algún momento decidió que quería dedicarse a esto. Quería ser actor. Quería hacer reír a la gente profesionalmente. Y se fue a la Ciudad de México a buscar su sueño. Pero la Ciudad de México... la Ciudad de México es un monstruo. Es enorme. Es competitiva. Y está llena de miles de personas que quieren exactamente lo mismo que tú. Todos quieren ser actores, todos quieren ser famosos, todos creen que van a lograrlo. Y Carlos era uno más en la fila, uno más tocando puertas, uno más recibiendo rechazos. Pero no se rindió, siguió intentando, siguió buscando, hasta que un día escuchó que un tal Roberto Gómez Bolaños estaba buscando actores para un programa de comedia. Y ahí cambió su vida para siempre. El nacimiento de Kiko, la magia que nadie esperaba. Carlos Villagrán llegó al programa de Chespirito como un actor más, sin nombre, sin fama, sin nada especial. Era simplemente otro tipo buscando trabajo. Pero Chespirito vio algo en él, algo que otros no veían. Una capacidad para hacer caras graciosas, una energía física increíble, una forma de moverse y de hablar que era naturalmente cómica. Y le dio el papel de Kiko, el niño rico de la vecindad, el hijo de doña Florinda, el que siempre peleaba con el Chavo, el que hacía su famoso puchero, el que gritaba, «No me simpatizas», y «¡ay, churros!». Y mira, Kiko fue un éxito inmediato. Desde los primeros episodios la gente amó al personaje. Las frases de Kiko se volvieron parte del vocabulario de toda Latinoamérica. Los niños imitaban su puchero en las escuelas.
Los adultos repetían sus chistes en las oficinas. Carlos Villagrán, de la noche a la mañana, se convirtió en una de las personas más reconocidas de todo el continente. De ser un don nadie, pasó a ser Kiko. Y Kiko era más grande que él, más grande que cualquiera. Pero aquí es donde empiezan los problemas. Porque cuando un personaje se vuelve más grande que el actor, las cosas se complican. Los primeros roces, el ego que crece. Mira, al principio todo estaba bien. Los primeros años del programa fueron increíbles. Todos se llevaban bien. Había química, había armonía, había respeto. Pero con el tiempo, con el tiempo, algo cambió en Carlos. Y no lo digo como crítica, es algo que le pasa a mucha gente cuando tiene éxito. El ego crece, la ambición crece, y empiezas a ver las cosas de forma diferente. Carlos empezó a darse cuenta de algo. Kiko era el personaje más popular del programa. Más popular que el Chavo en muchos mercados. Más popular que Don Ramón. Más popular que todos. Las encuestas lo mostraban. Los ratings lo confirmaban. Cuando Kiko estaba en un episodio, la audiencia subía. Cuando no estaba, bajaba. Y Carlos empezó a pensar, si yo soy el más popular, ¿por qué Roberto gana más que yo? ¿Por qué Roberto es el jefe? ¿Por qué Roberto toma todas las decisiones? Si el programa funciona por mí, ¿por qué no tengo más poder? Y esos pensamientos son peligrosos. Porque son válidos en parte, sí, pero también son el principio del fin. El conflicto con Chespirito, lo que pasaba detrás de las cámaras. Las tensiones entre Carlos Villagrán y Roberto Gómez Bolaños no aparecieron de la noche a la mañana. Fueron creciendo poco a poco, como una grieta en una pared. Al principio no la ves, pero está ahí, creciendo. Hasta que un día, la pared se cae. Hay varias versiones de lo que pasó. Y depende de a quién le preguntes, la historia cambia. Pero voy a intentar ser lo más justo posible y contarte las dos versiones. La versión de Carlos dice esto. Roberto era controlador. Roberto quería todo para él. Roberto no compartía las ganancias de forma justa. Roberto no dejaba que nadie creciera. Roberto quería que todos fueran sus subordinados, no sus compañeros. La versión de Chespirito dice otra cosa. Carlos se volvió ambicioso. Carlos quería más dinero del que merecía. Carlos no entendía que sin el programa, sin los guiones que Roberto escribía, Kiko no existía. Carlos se creía más grande de lo que realmente era. ¿Cuál es la verdad? Probablemente un poco de las dos, porque en estos conflictos la verdad casi nunca está de un solo lado. Casi nunca. Pero lo que sí es cierto es que la relación entre ambos se deterioró gravemente. Las conversaciones se volvieron discusiones. Las discusiones se volvieron peleas. Y las peleas se volvieron silencios. Esos silencios fríos, donde dos personas que trabajan juntas todos los días no se hablan. El rumor que lo cambió todo. Y aquí viene algo que muy poca gente conoce. Porque la pelea entre Chespirito y Villagrán no fue solo por dinero, no fue solo por ego. Hubo algo más, algo personal, algo que cruzó una línea. Empezaron a circular rumores dentro del elenco, rumores que involucraban a Carlos Villagrán y a Florinda Mesa. Sí, Florinda Mesa, la pareja de Chespirito,
la doña Florinda del programa. Ahora, yo no estoy aquí para confirmar ni negar nada, porque la verdad es que nadie sabe exactamente qué pasó. Hay versiones, hay testimonios, hay entrevistas donde se dice una cosa y luego se contradice. Lo que sí sabemos es que estos rumores llegaron a oídos de Chespirito, y para Roberto eso fue el golpe final, porque una cosa es pelear por dinero, una cosa es tener conflictos laborales, pero cuando la cosa se vuelve personal, cuando toca a la persona que amas, ahí ya no hay vuelta atrás. Carlos Villagrán ha negado estos rumores durante años. Ha dicho en múltiples entrevistas que nunca pasó nada con Florinda, que todo fue inventado, que fueron chismes malintencionados. Florinda Meza también ha hablado del tema, y sus declaraciones han sido ambiguas. A veces parece confirmar, a veces parece negar. Nunca ha dado una respuesta clara y definitiva. Y Chespirito nunca habló públicamente del tema. Nunca. Se llevó esa verdad a la tumba. Pero lo que es innegable es que este rumor envenenó la relación entre Chespirito y Villagrán de forma irreparable, y fue el catalizador final para lo que vino después. La decisión, el día que Kiko se fue. Un día, Carlos Villagrán tomó la decisión. Se iba. Dejaba el Chavo del Ocho, dejaba a Chespirito, dejaba la vecindad, dejaba todo. ¿Te imaginas ese momento? Sentarte a pensar y decidir que vas a dejar lo mejor que te ha pasado en la vida, lo que te dio fama, lo que te dio dinero, lo que te hizo ser alguien, y decir, me voy. Hay que tener mucho valor para hacer eso, o mucha locura, o mucho ego, o quizás una combinación de las tres. Carlos dice que se fue porque no le quedaba opción, que la situación era insostenible, que no podía seguir trabajando con alguien que no lo valoraba, que merecía más y que iba a buscar ese más por su cuenta, y se fue, así, de un día para otro. El personaje más popular de la televisión latinoamericana desapareció del programa, y la vecindad del Chavo nunca volvió a ser la misma. Kiko solo el gran experimento. Después de irse de El Chavo del Ocho, Carlos Villagrán hizo algo audaz, algo que nadie había hecho antes. Tomó al personaje de Kiko y empezó a hacer giras por toda Latinoamérica, solo, sin Chespirito, sin El Chavo, sin Don Ramón, sin nadie. Se presentaba en teatros, en plazas, en eventos, vestido como Kiko, haciendo el puchero, repitiendo las frases, dando shows en vivo para miles de personas, y al principio funcionó. La gente iba a verlo, los teatros se llenaban, las plazas se abarrotaban, porque la gente quería ver a Kiko. Kiko era su infancia, Kiko era su nostalgia, y pagaban por verlo. Pero había un problema enorme, un problema que Carlos no vio venir, o que quizás sí vio, pero decidió ignorar. Kiko sin el Chavo del Ocho no era lo mismo. Era como una hamburguesa sin carne, como una canción sin melodía. Kiko funcionaba porque peleaba con el Chavo, porque le tenía miedo a don Ramón, porque su mamá le daba la razón siempre, sin todos esos elementos. Kiko era solo un hombre adulto haciendo un puchero. Y con el tiempo, la gente dejó de ir. Los teatros dejaron de llenarse. Las invitaciones dejaron de llegar. Y Carlos Villagrán se encontró solo, sin programa, sin compañeros,
sin Chespirito que le escribiera guiones, solo con un personaje que ya no funcionaba por sí mismo. La guerra legal de quién es Kiko. Y aquí viene la parte legal, porque cuando Carlos se fue con el personaje de Kiko, Chespirito se enfureció. Roberto consideraba que Kiko era su creación. Él lo escribió, él lo inventó, él le dio las frases, los gestos, la personalidad. Kiko era suyo, pero Carlos pensaba diferente. Para Carlos, él le dio vida a Kiko. Él puso el cuerpo, él puso la voz, él puso las expresiones faciales. Sin Carlos Villagrán, Kiko era solo palabras en un papel, nada más. Y esta disputa duró años, años de demandas, años de contrademandas, años de abogados, años de declaraciones públicas, donde uno acusaba al otro. ¿Quién tenía razón? Esa es una pregunta complicada, porque los dos tenían algo de razón. Un personaje es una combinación de escritura y actuación, de idea y ejecución, y separar esas dos cosas es casi imposible. Pero legalmente, Chespirito ganó. Los derechos del personaje eran suyos, y Carlos Villagrán técnicamente no podía usar al personaje de Kiko sin permiso, pero Carlos lo siguió haciendo durante años. Y Chespirito dejó de pelear en algún momento. Quizás se cansó, quizás decidió que no valía la pena, quizás simplemente se resignó. Y don Ramón, el daño colateral. Y aquí hay algo que siempre se olvida cuando se habla de esta historia. Hay una víctima silenciosa en todo este drama. Y esa víctima es Ramón Valdés, don Ramón. Porque cuando Carlos Villagrán se fue del programa, Ramón Valdés se fue con él. Sí, Ramón decidió apoyar a Carlos. Decidió irse con su amigo. Decidió darle la espalda a Chespirito. ¿Por qué? Bueno, las razones no están del todo claras. Algunos dicen que Ramón también estaba cansado de Chespirito, que también sentía que no lo valoraban lo suficiente, que también quería más reconocimiento. Otros dicen que Ramón simplemente era leal, que Carlos era su amigo, y que cuando un amigo te necesita, vas con él, sin importar las consecuencias, sea cual sea la razón. La decisión fue desastrosa para Ramón, porque el proyecto con Villagrán fracasó, y Ramón perdió su lugar en el Chavo del Ocho, y aunque eventualmente regresó, las cosas nunca fueron iguales. Y lo peor es que Ramón Valdés murió pocos años después. Murió pobre, murió enfermo, murió lejos de lo que debió haber sido su legado. ¿Habría sido diferente si Carlos nunca se hubiera ido? ¿Habría sido diferente si Ramón se hubiera quedado? No lo sabemos, nunca lo sabremos. Pero la pregunta queda ahí, flotando, dolorosa. Los años en el desierto, Carlos sin fama. Después de que las giras dejaron de funcionar, Carlos Villagrán entró en lo que yo llamo los años en el desierto. Un período largo donde no tenía programa, no tenía relevancia, no tenía trabajo constante. Intentó hacer otros personajes, intentó hacer otros shows, intentó reinventarse, pero nada funcionaba, porque la gente no quería a Carlos Villagrán, la gente quería a Kiko, y Kiko sin el Chavo del Ocho era un producto incompleto. Y aquí es donde Carlos tuvo que enfrentar la realidad más dura de su vida.
la realidad de que, sin Chespirito, él no era nadie, de que todo lo que había logrado, toda la fama, todo el éxito, venía de un programa que él decidió abandonar. ¿Te imaginas vivir con eso? Vivir sabiendo que la mejor decisión de tu vida fue aceptar el papel de Kiko y la peor decisión de tu vida fue dejarlo. Es un peso enorme, un peso que Carlos ha cargado durante décadas. La Chilindrina otra batalla. Y como si la pelea con Chespirito no fuera suficiente, Carlos Villagrán también terminó peleado con María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina. La disputa con la Chilindrina fue similar a la de Chespirito, pero diferente en los detalles. María Antonieta también quería usar su personaje de forma independiente. También hacía giras. También se presentaba como la Chilindrina. Y entre ella y Carlos, bueno, empezaron a competir. Los dos haciendo giras por los mismos países. Los dos usando personajes del mismo programa. Los dos sin Chespirito. Los dos peleándose por el mismo público. Y las declaraciones públicas fueron fuertes, muy fuertes. María Antonieta acusó a Carlos de cosas muy serias. Carlos respondió con otras acusaciones, y la pelea se volvió pública, fea y dolorosa para los fans que crecieron viéndolos juntos en la pantalla. Ver a Kiko y la Chilindrina peleándose en la vida real era como ver a tus padres divorciándose. Incómodo, triste, innecesario. ¿Arrepentimiento? Lo que Carlos ha dicho. Con los años, Carlos Villagrán ha dado muchas entrevistas, muchas. Y en esas entrevistas a veces se ve arrepentimiento, a veces no. Hay momentos en que Carlos habla de Chespirito con cariño, con respeto, con nostalgia. Dice que Roberto era un genio, que le está agradecido, que los años en El Chavo del Ocho fueron los mejores de su vida. Pero hay otros momentos en que Carlos habla con resentimiento, con amargura, con dolor. Dice que Roberto lo explotó, que no lo dejó crecer, que lo trató como un empleado, no como un compañero, y esa contradicción es muy humana, porque así funcionan las relaciones rotas. Un día extrañas a la persona, otro día la odias, un día quieres llamarla y pedirle perdón, otro día quieres que desaparezca de tu memoria. Carlos nunca se reconcilió completamente con Chespirito. Hubo acercamientos, hubo intentos, pero nunca volvieron a ser lo que fueron. Nunca volvieron a trabajar juntos. Nunca volvieron a crear esa magia. Y cuando Chespirito murió en 2014, Carlos lloró. Lloró públicamente. Fue a los homenajes. Habló bien de Roberto. Dijo que se arrepentía de muchas cosas. Pero ya era tarde. Roberto ya no estaba. La oportunidad de reconciliarse de verdad se había ido para siempre. El legado de la traición. Lo que aprendemos. Y aquí estamos, décadas después de que Kiko dejó la vecindad, y la pregunta sigue ahí. ¿Fue una traición o fue simplemente un hombre buscando algo mejor? Mira, yo no creo que Carlos Villagrán sea un villano. No, creo que fue un hombre con ambición, un hombre que quería más, un hombre que creyó que podía lograrlo solo. Y se equivocó, pero tampoco creo que Chespirito sea un santo. Roberto era controlador, era posesivo con sus creaciones. No siempre trataba a sus actores como debía, y quizás, solo quizás, si hubiera sido más generoso, más flexible, más abierto, Carlos nunca se hubiera ido.
La verdad, como siempre, está en el medio. Y la lección que nos deja esta historia es simple pero poderosa. El éxito no es de una sola persona. El éxito es de un equipo. Y cuando el equipo se rompe, todos pierden. Chespirito perdió a su mejor actor. Carlos perdió al mejor escritor. Don Ramón perdió su lugar. Los fans perdieron la magia. Todos perdieron. Y todo por ego, por dinero, por orgullo, por cosas que, al final del día, no importan tanto como la gente piensa. ¿Dónde está Carlos Villagrán hoy? Hoy, Carlos Villagrán tiene más de 80 años. Sigue activo. Sigue dando entrevistas. Sigue apareciendo en eventos. De vez en cuando, se pone el traje de Kiko y hace su puchero para el público. Y la gente sigue aplaudiendo. La gente sigue riéndose. La gente sigue amando a Kiko. Porque Kiko, a pesar de todo, sigue siendo parte de su infancia. Sigue siendo parte de sus recuerdos más felices. Carlos vive con la dualidad de ser amado como Kiko y cuestionado como Carlos, de ser el personaje más querido y el actor más controversial del programa, de ser parte de la historia más grande de la televisión latinoamericana, y también parte de su capítulo más triste. Y si le preguntas hoy, si le preguntas si se arrepiente de haberse ido, probablemente te dará una respuesta diferente, dependiendo del día, dependiendo de su humor, dependiendo de cuánto le duela ese día, la memoria de lo que pudo ser y no fue, la verdad final. ¿Fue una traición? Quizás. Pero también fue una lección para todos nosotros, porque todos, en algún momento de nuestra vida, enfrentamos una decisión similar. Nos quedamos donde estamos, seguros pero limitados. O nos vamos, libres pero solos. Y la verdad es que no hay una respuesta correcta, solo hay consecuencias. Carlos Villagrán eligió irse y pagó el precio, pero también vivió su verdad, también siguió su instinto, también tuvo el valor de decir quiero más. ¿Fue la decisión correcta? Solo Carlos lo sabe, y quizás, ni siquiera él está seguro. Lo que sí sabemos es que Kiko, el personaje, vive para siempre. Cada vez que alguien hace un puchero, cada vez que alguien grita ¡ay, churros!, cada vez que un niño repite «no me simpatizas», Kiko está ahí, vivo, inmortal. Y eso es más de lo que la mayoría de nosotros podemos decir de nuestra vida. Gracias por quedarte hasta el final. Esta fue la historia completa de Kiko. La historia de la traición. La historia que nadie te contó. Si te gustó este video, suscríbete al canal, deja tu like y déjame un comentario. ¿Crees que Carlos hizo bien en irse? ¿O crees que fue el error más grande de su vida? Me encantaría leer tu opinión.